De las normas individualizadas, dice que éstas se establecen o establecen derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas y en casos específicos. Quiere decir que las normas individualizadas, como su nombre lo dicen, son normas o son leyes que solo van a beneficiar o solamente van a, de alguna manera, tener implicaciones negativas en aquellas personas que celebren un contrato o se vean involucradas en una situación específica, pero que no tienen repercusiones en todas las personas del país, sino en algunas personas referente en algunos casos en específicos. Por ejemplo, los contratos. Los contratos o el contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, es decir, al arrendador y al arrendatario, al comprador y al vendedor. En otras palabras, el contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen ya sea dos personas o más bajo el principio de autonomía, es decir, que nadie los obliga a realizar ese convenio, ese contrato, según el cual puede convenirse sobre cualquier materia o asunto lícito. Esto tiene que ver solamente con asuntos o con negocios que sean lícitos, que estén permitidos, que sean legales. Uno puede celebrar un convenio, un contrato de compra-venta de ciertos productos que no sean adulterados, por ejemplo, porque si están adulterados, son ilícitos o son de forma, se consideran ilícitamente, ¿no? O que sean de otro país y que no se haya pagado el impuesto o el tax, o que sean de contrabando. Entonces, estaríamos hablando de negocios ilícitos, o como algunos otros estupefacientes o enervantes o medicamentos psicotrópicos que no estén regulados por la Secretaría de Salud, o que sean medicamentos que no sean controlados o que no estén bajo receta médica. Entonces estaríamos incurriendo en un acto ilícito. Entonces sí se puede celebrar contratos o convenios o compraventa de algún producto o servicio o ideas, siempre que se considere lícito. Y siempre hablamos de la autonomía, es decir, que no haya coerción, que no obliguen a alguien a vender o a realizar ese tipo de actividad. Por eso tiene que ser de manera consciente y de manera autónoma. En los contratos, las sentencias son resoluciones llevadas a cabo por el órgano jurisdiccional que pone fin a un procedimiento judicial. Contiene una declaración de voluntad del juez o tribunal en la que se aplica el derecho a un determinado caso concreto. Y las personas contendientes en el juicio se regirán por lo que se resuelva en el juzgado y lo que resuelva la sentencia. Es decir, aquí podríamos llamarlo como, o mencionarlo en el caso de un matrimonio que está peleando la patria potestad de su hijo o de su hija. ¿Quién se va a quedar con la hija? ¿Quién se va a quedar a cargo de la manutención y de todos los gastos que de ello deriven? Entonces, lo que se dictamine, lo que dicta el juez, lo que sale escrito en la sentencia, es lo que las dos partes se tienen que acatar. En este caso, el esposo o la esposa, por ejemplo. El testamento es otra norma individualizada, porque solamente compete a las personas que lo van a celebrar. Así en un contrato, así en una sentencia, nada más beneficiaría y perjudicaría al esposo, a la esposa y a los hijos, ¿no? En el testamento, igual es individualizado porque solo beneficia a la persona que va a heredar los bienes. El testamento se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o llamado también testador para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento. Ok, aquí hay algo que debemos mencionar. El testamento es un instrumento jurídico legal y expresa la voluntad del legítimo dueño. Es decir, que el dueño cuando va a legar sus bienes no los va a heredar,
va a legar sus bienes. Cuando los va a legar, él lo hace de manera voluntaria. Ahorita lo explico con más detenimiento. Es decir, que tampoco aquí hay coerción. Él lo hace de manera consciente, ¿ok? Para entregar sus bienes a una o a varias personas, quienes podrán tomar posesión de esos bienes solo hasta que la persona, el testador, haya fallecido, mientras no pueden tomar posesión. Jurídicamente, el testamento se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes, perdón, o parte de esos bienes que él tiene, ya sea posee todos sus bienes o parte de esos bienes, para ser distribuidos después de su muerte. O sea, los puede distribuir, se los puede dar a quien él quiera. Es un acto personalísimo, es como decíamos, autónomo, que nadie lo obliga, revocable. ¿Por qué es revocable el testamento? El testamento es revocable porque si el testador ya había hecho un testamento ante un notario y había decidido dárselo a un sobrino, no había decidido dárselo a sus hijos, había acordado él con el notario dárselo a un sobrino, pero después se da cuenta que, mientras él sigue vivo, se da cuenta que el sobrino es un desobligado, un irresponsable, que malversador de sus bienes, que no le va a sacar provecho a los bienes que él le va a legar cuando él se muera. Entonces, el testador puede revocar ese testamento, es decir, ir con el notario y decir, ¿sabes qué? Este testamento ya no quiero que no sea válido, hay que hacer otro. Entonces cancelan ese testamento y vuelve a hacer otro testamento y ya decide dárselo, por ejemplo, a un pariente más lejano o a un hijo, a una hija o a un nieto o no lo sé. A eso se refiere con que es revocable. Cuando la persona decide ya no dárselo a alguien que ya tenía establecido por X razón, porque va a ser un malversador de sus bienes, por irresponsable, o porque simplemente ya no quiere que sea él, o porque él decide, ¿sabes qué? Quiero que sea otra persona. O va a decidir que lo voy a dejar a 3 personas y no solamente a una. Por eso puede revocar ese testamento y hacer otro. A eso se refiere con que sea revocable. Y es libre por el cual una persona mayor de 16 años y que se encuentra en su cabal juicio y dispone de sus bienes y derechos. Okay. Aquí cuando dice que es libre, significa lo que le estaba comentando hace rato, que nadie lo puede obligar psicológica o psicológicamente metiéndole presión, diciéndole palabras, persuadiéndolo, o como dicen algunos, chantajeándolo, o físicamente que lo amaguen, que le pongan un arma en la sien para que firme o deje a ciertas personas como beneficiarios. Es decir, tiene que ser libre, que nadie lo obligue, tiene que ser consciente, tiene que estar en su cabal juicio, que no tenga alguna distrofia mental, es decir, que no tenga Alzheimer, que no tenga alguna enfermedad mental, sino que la persona esté cuerda, esté en sus 5 sentidos y que no esté bajo presión de sus familiares o de alguna otra persona para que haga un testamento. Y eso naturalmente pues lo valida un notario o un juez, un abogado, se dan cuenta de que pues la persona está en su cabal juicio, además es una persona mayor de 16 años. Si es menor de 16 años no puede legar bienes, a partir de 16 años pues ya él ya puede legar sus bienes y estando en su cabal juicio, libre, voluntaria y conscientemente. Así pues él ya puede declarar que ese testamento es válido. Bueno, pero solamente será válido después de su muerte. Y por último tenemos aquí las resoluciones administrativas, las cuales son decisiones de la autoridad gubernamental. Estas imponen una obligación o niegan determinada obligación. Las resoluciones deben constar por escrito, señalar la autoridad que la emite y a quién se dirige. Además debe estar firmada por la autoridad que la formula. Una resolución administrativa puede ser, se me ocurre, la del SAT. Cuando una persona deja de pagar sus impuestos o ya no está declarando sus impuestos, ya sea mensual o anualmente,
y deja de declarar sus impuestos, entonces el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, le envía una notificación por correo o por escrito o por los dos medios, haciéndole ver a la persona que no ha pagado sus impuestos o que se requiere que pague sus impuestos. Si la persona hace caso omiso a ese documento, le vuelve a enviar otra notificación. Igual, si la omite, le envía otra tercera notificación. Puede ser que hasta la tercera o cuarta notificación ya procedan con la fuerza pública para hacer que esa persona pague los impuestos que debe o que los tiene retenido. Y naturalmente que es una disposición administrativa, va firmada por el director de esa institución, aparece membretada con el sello del SAT y va dirigida a una persona en particular. Entonces, por eso nada más compete a dos personas, a la institución que la emite, que en este caso sería el SAT, y la persona responsable que no ha pagado, o irresponsable, mejor diríamos, que no ha pagado sus impuestos. Y o bien puede ser también, dice que ahí impone una obligación de pagarlo, o bien que niega una obligación, niega una determinada obligación, como decir, se le manda una notificación y a lo mejor la persona que mandó la notificación no se dio cuenta que ya está pagada los impuestos, solo que cuando la persona emitió la resolución administrativa no se había dado cuenta o todavía no se había cargado en el sistema. Y bueno, ahí se puede hacer la aclaración de que ya se pagaron los impuestos y se anula esa resolución o se niega esa resolución. Ok, y ahora voy a hablarte de los derechos humanos. Ok. Usualmente se le llamaban garantías, las garantías individuales, pero hoy se le llaman derechos humanos. Nuestra Constitución política no clasifica las garantías individuales o los derechos humanos, como hoy lo conocemos, bajo determinados rubros. Incluso en un mismo artículo se pueden encontrar más de una garantía o más de un derecho. Sin embargo, para su estudio o para tener una mejor clasificación, la doctrina jurídica las ha catalogado en los siguientes 4 grupos. Entonces, en la parte dogmática que vimos al principio, de la parte dogmática donde están nuestros derechos y nuestras obligaciones, podemos encontrar 4 grupos de derechos que tenemos los mexicanos o los ciudadanos que habitamos en este país. El primer grupo de derechos son los derechos de igualdad. Son goces para todo individuo de las garantías o los derechos que otorga la Constitución. ¿Cuáles son estos? De igualdad. Son 4. La prohibición de la esclavitud. En México está prohibida la esclavitud. De hecho, desde la Carta de Sentimientos de la Nación con José María Morelos y Pavón, que no entró en vigor, ni tampoco la Constitución de Apatzingán, ahí ya se hablaba de la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, durante los gobiernos, incluso durante los gobiernos de Santa Anna en México, estamos hablando de 1830 y tantos hasta 1850 y tantos, en los gobiernos que estuvo Santa Anna, estaba prohibida la esclavitud. Texas todavía era territorio mexicano y en Texas, cuando llegaron a habitarlo los estadounidenses, por un decreto que hubo, que se regalaban tierras para que llegaran a vivir los norteamericanos, llevaron esclavos a Texas. Los de Estados Unidos llevaban sus propios esclavos porque no querían trabajar las tierras. Entonces el gobierno de Santa Anna se enteró y mandó comitivas para que revisaran eso, de que no hubieran esclavos en el territorio mexicano o en el territorio de la Nueva España, que era de la Nueva España. En la Constitución de 1824 estaba estipulado. Entonces, la prohibición de la esclavitud es una de las condiciones de igualdad porque todos somos iguales y todos merecemos la libertad. Ok. Igualdad de derechos sin distinción, es decir, que todas las personas tienen los mismos derechos, así sean personas con alguna discapacidad física o mental, personas que provengan de otra etnia, tengan otro color de piel, que tengan un credo político diferente al nuestro, un credo religioso diferente al nuestro, una ideología diferente a la nuestra, no se hace distinción. Todas las personas que habitan en este país tienen o gozan de los mismos derechos. Y la prohibición de títulos nobiliarios. En México está prohibido tener títulos como de duque, títulos de
príncipe, princesas, monarcas, reyes o de duques, zares. El único que se puso títulos, todavía no estaba prohibido en la Constitución, aquí es el expresidente Santa Anna. Él se puso el título nobiliario de su excelentísimo señor, me parece, pero tenía un título nobiliario. Entonces, cada vez que se dirigían a él, se tenían que dirigir primero por su título nobiliario y luego por su nombre. Pero aquí en México está prohibido eso, tener esos títulos. En otros países sí están permitidos, incluso existen los condes o las condesas, y es muy, muy correcto en otros países. Y en México también está prohibido los fueros. Ahora, ¿qué son los fueros? Los fueros, no sé si lo comenté en la otra clase, pero los fueros eran un grupo, era una medida de protección que tenían los altos funcionarios políticos, militares o de las órdenes eclesiásticas, es decir, religiosas. Cuando los sacerdotes cometían un delito, por ejemplo, un sacerdote podía haber violado a una niña o haber violentado a una persona, los sacerdotes eran juzgados bajo las mismas órdenes eclesiásticas, es decir, en el papado o con los arzobispos, y lo único que podían hacer era cambiarlo de parroquia. Lo mismo pasaba con los militares, los enjuiciaban en su tribunal militar, o los políticos que no eran enjuiciados. Pero hoy en día, desde la Constitución de 1857 y la de 1917, se estableció que no hay fuero. Es decir, hoy en día los presidentes, los sacerdotes o pastores o los militares tienen que ser juzgados en el mismo tribunal donde una persona como nosotros puede ser juzgada. Incluso hasta el mismo presidente o los expresidentes pueden ser juzgados ya en un tribunal donde una persona común va a ser juzgada. Ok, las garantías de libertad se dividen en tres grupos: las libertades de la persona en cuanto a su dignidad, que no puede ser violentada su dignidad como persona. Y la libertad de la persona física se refiere a que la persona no puede andar con grilletes, con cadenas o estar prisionera. Bueno, puede ser prisionera salvo se le compruebe el delito, ¿no? Mientras no puede estar presa de su libertad, es decir, estar encerrada, estar cautiva. Por ejemplo, si alguien tiene encerrada a una persona en su casa, a un abuelito, a mamá o papá o a alguien, porque tiene alguna condición biológica o psicológica y no lo quiere dejar salir y lo tiene encerrado, entonces está privándole la libertad física a esa persona. Entonces se le puede denunciar, se podría denunciar a esa persona, porque toda persona, aún con discapacidad, aún con lo que sea, tiene la libertad, tiene su derecho de libertad física, que no puede estar encerrada. Salvo, excepto, digo, que se le compruebe lo contrario y tiene un delito, puede estar en prisión, o que tiene una enfermedad mental de alto riesgo para la ciudadanía, puede estar en un hospital psiquiátrico. Ahí podría estar supervisada, salvo esos casos. Y la libertad de la persona social se refiere a que la persona, tanto niños como adolescentes o jóvenes adultos mayores, tienen la libertad de asociarse con demás personas. Por ejemplo, los niños tienen la libertad de tener su grupo de amigos, de amistades. Esa es la libertad social. Los jóvenes igual, sus grupos de amigos, sus reuniones. Los adultos, jóvenes y mayores, las reuniones sindicales, las reuniones de clubs, de grupos o partidos o asociaciones, de sindicatos. Esas son la libertad social. Y las garantías de seguridad jurídica. Estas se refieren al derecho de petición, a la detención solo con orden judicial. Bueno, eso me hace ruido la detención solo con orden judicial. En México, en teoría así es, pero en la práctica a veces sucede lo contrario, ¿no? Entran a detener a personas aún incluso sin llevar una orden judicial. Y también el derecho a la eficaz administración de justicia. También esto es en teoría. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una instancia de gobierno, por ejemplo, al Palacio Municipal, y quieres que te atiendan
lo más rápido y que la atención sea eficaz, que te den la solución. Muchas veces no sucede así, te mandan de aquí para allá, luego ve a otra oficina, luego te vas a otra parte y que no es la parte donde te enviaron, que sino que tienes que ir a otra parte, que debes traer ese documento y te pasan largas meses y muchas veces no te resuelven la situación o el caso. Puede pasar eso, ¿no? Pero la función de los servidores públicos, todos los que trabajan en un palacio municipal o gubernamental, o los que trabajan para el gobierno, que sirven para la ciudadanía, su función debería ser dar la atención de una manera expedita, o sea, pronta y eficaz. O sea, que no hayan tanta burocracia, pues. Y el último grupo se refiere a los derechos sociales o a las garantías sociales. Estas están contenidas principalmente en el artículo 3º de la educación, artículo 3º de la Constitución, artículo 4º, 27 y 123, que se refieren, por ejemplo, en el artículo 3º, por ejemplo, habla de la educación, que todos tienen derecho a una educación gratuita, laica, que no se hable de religión, que no se promueva alguna religión y que sea obligatoria, es decir, que todos puedan acceder a la educación. Aunque el país, el Estado, el gobierno no te obliga a que estudies. Se hace obligatoria la educación. ¿Cuándo se hace obligatoria? Cuando vas a buscar un empleo. Cuando vas a buscar un empleo se hace obligatoria porque te dice, pues para tener empleo debes tener mínimo la prepa. Ahí es obligatorio tener la preparatoria para poder acceder a ese puesto. O hablamos de universidad para poder acceder a un puesto. Solamente ahí se hace obligatoria la condición de ese artículo 3º. En el artículo 4º que habla de la salud, que el derecho tenemos a asistir, a recibir servicios médicos de una institución de salud, ya sea en el Seguro Social, en un IMSS o en una otra clínica, aunque esto dista mucho, porque muchas veces las personas que no tenemos esos derechos o que no tienen ese derecho, pues ahí andan pagando un servicio particular, porque si no eres derechohabiente o no eres miembro no estás trabajando para una empresa de gobierno, pues no tienes derecho a ese seguro, más que al seguro popular, pero el seguro popular que dista Tiene mucho de costo, ser, según yo, ¿no? que mande, El Seguro Popular tiene costo, según yo, ¿no? y Y el sí, IMSS nomás si estás dado de alta, un ejemplo, si estás trabajando en una empresa que esté vinculado con él, ahí sí tienes derecho pues al IMSS. correcto, totalmente de acuerdo. Y además, en el seguro popular no existe todo el medicamento que debiera existir, ni todo el equipamiento o la infraestructura para poder atender a una persona de alto riesgo, en una situación de alto riesgo. Entonces, sí dista mucho lo que es el artículo 4º al cumplir esa función con toda la ciudadanía. No todos los mexicanos gozan de ese derecho. Ni en el artículo 3º lo podríamos decir, porque incluso el artículo 3º que habla de educación gratuita, pues tampoco es gratuita porque las mamás o los papás están pagando, compran papel de baño, compran lo otro y equipamentan la escuela. Y luego los uniformes, los útiles escolares, pues no son gratis, los tienen que comprar. Y tampoco es gratis porque aun cuando les regalaran los libros de texto gratuitos, supuestamente, a los niños, pues no son gratuitos porque los editan con los impuestos de toda la ciudadanía, con el impuesto que tú pagas al comprar un dulce, un libro, una ropa, una prenda de vestir. Los impuestos que nosotros pagamos se recogen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de ahí se distribuyen para todo el país y parte de eso se destina para la educación, parte de eso se destina también para el equipamiento, infraestructura de las bibliotecas y para la edición e impresión de los libros. Así que no es gratis, sale del erario público, es decir, de tu bolsillo y de mi bolsillo. Por eso digo, en teoría, nuestra constitución es una de las constituciones mejores escritas en todo el mundo, porque contempla todos estos derechos sociales, todas estas garantías. Hay también un artículo que habla sobre la vivienda digna y decorosa, que no todas las personas tienen una vivienda, y mucho menos digna y decorosa. Si al caso tienen una vivienda, alguna choza en pésimas condiciones,
lo cual no se cumple con ese derecho. También se habla del régimen de la propiedad, que es el artículo 27. Es decir, que toda persona tiene derecho a vivir en un pedazo de tierra, en una propiedad. Y esto también es en teoría, porque sí, hay un reparto agrario, se ha hecho un reparto agrario, falta todavía que se repartan las demás tierras que se le quitaron a los campesinos desde el porfiriato hasta hoy en día, ¿no? Que vienen siendo los familiares de esos que perdieron sus tierras. No se ha hecho el reparto legal a todas las personas. Hay muchas personas que tienen fincas o haciendas con miles y miles de hectáreas que se robaron desde el porfiriato y desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, ahora, el régimen de propiedad privada, si hay una persona que tiene su propiedad, una casa, la está pagando, cada año paga el predial y termina, esa persona muere, fallece, la toma alguien de sus familiares o alguien, la persona que se posicionó en esa casa y la sigue pagando y siguen pagando por vivir en ese pedacito de tierra. Incluso cuando la persona fallece, se muere, se le tiene que pagar en donde está enterrada la persona. Es decir, al gobierno o al Estado, vivo o muerto, uno le sigue pagando, uno le sigue dando dinero. Entonces, aun cuando en teoría se diga que tiene uno derecho a una propiedad, sí, pero no todas las personas tienen una propiedad. Incluso vemos personas que están al margen de calle, cientos o miles de personas que viven al margen de calle, que no gozan de ese derecho. Y el artículo 123 que se refiere a la situación laboral, que es todo lo que tiene que ver con la relación obrero-patronal, ¿no? En los que se habla de derecho a huelga, derecho a sindicatos, derecho a la salud, derecho a la protección en el trabajo, a las 8 horas de jornada laboral, a las primas vacacionales, al reparto de utilidad, a goce de vacaciones, en fin, a muchas otras prestaciones o derechos que están muy bien y porque pues esto viene derivó de lo que en la época de Porfirio Díaz estaba sucediendo, que eran 16 horas de jornada laboral con un salario mísero. Entonces se hicieron todas esas adecuaciones. Bueno, por eso es que decimos que esta Constitución contempla todas esas garantías sociales o derechos sociales mejor que la de otras constituciones en el mundo. Pero volvemos a lo mismo, en teoría, ¿no? Conclusiones. Los derechos o las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar su nacionalidad, raza, sexo, edad, creencia religiosa o política, y las cuales esas garantías se encuentran manifestadas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, del artículo 1 al artículo 29. Poseen 5 características los derechos o las garantías. ¿Cuáles son esas características? Una, son universales. Son para todos los seres humanos, para todas las personas que habitan en el territorio mexicano. Es decir, un extranjero desde que entra a territorio nacional se hace acreedor a los derechos, a los beneficios de la Constitución, pero también se hace acreedor a las obligaciones que la misma Constitución tiene. Por eso dice que son universales. Son inalienables, es decir, no se pueden cambiar, vender o quitar. Yo no puedo cambiar esos derechos o vendérselo a otra persona. Mi derecho de libertad no se la puedo vender a otra persona. Mi derecho de vivir en cierta propiedad o mi derecho de tener la libertad de creencia religiosa no se la puedo vender a otra persona. Son intransferibles. Además, son imprescriptibles, es decir, no se extinguen ni se pierden. Están prescritas, o es decir, no prescriben, mejor dicho, no prescriben, es decir, que no se pueden borrar o eliminar o no tienen una fecha de caducidad. Son permanentes hasta que los 32 congresos de la República Mexicana y el Poder Constituyente o el Congreso de la Unión decidieran hacer alguna modificación y cambiaran alguno de los derechos, lo quitaran o lo reformularan o agregaran otro, salvo en esos casos, ahí sí prescribirían algunos de nuestros derechos o todos nuestros derechos. Pero eso siempre y cuando la mayoría hiciera esos cambios. Y como ya vimos, es una constitución rígida, la de nuestra, es un proceso muy
complejo, muy rígido para que se pudiera reformular. Por eso se llaman imprescriptibles, es decir, que no se van a extinguir, que son permanentes. Son irrenunciables. No podemos renunciar a esos derechos. Aunque nosotros quiera decir, yo no quiero ser libre, por derecho constitucional nos lo da la Constitución de que somos libres. Y son limitativas al poder del Estado. Es decir, el Estado no tiene derecho sobre ellas. Cuando dice que son limitativas es que ningún órgano jurídico, ningún órgano federal o estatal tiene la capacidad de violentar esos nuestros derechos, en teoría, porque en la práctica sí se ha hecho. Bueno, hasta aquí se termina el contenido de la Constitución, sus partes, clasificación y aplicación.